En esta videolectura vamos a analizar cuando una ecuación diferencial es exacta. Entonces vamos a recurrir al cálculo multivariable. Tendremos nuestra ecuación diferencial en su forma estándar, algo que ya conocemos: m función en x, y de x, y más n función en x, y de y igual a 0, la cual se puede abreviar como m de x más n de y igual a 0. Si la ecuación es exacta, debe de existir una función u, también función en x y y, para la cual m de x, y de x y n de x, y de y es su diferencial total. Debe de existir una función u en x, y, para la cual los términos m de x y n de y son la diferencial total. Entonces, recordando del cálculo multivariable, la diferencial total, entonces decimos la diferencial total es m de x, y de x más n de x, y de y. Pero para esa diferencial total del cálculo multivariable sabemos que la diferencial total es la parcial de u con respecto a x por el diferencial en x. Entonces tendremos que la diferencial total debe ser la parcial de u con respecto a x por el diferencial en x más la parcial de u con respecto a y por el diferencial en y. Entonces esto nos dice que m debe ser la parcial de u con respecto a x y que n debe ser la parcial de u con respecto a y. Entonces m, que es m de x, y, tendremos que m es la parcial de u con respecto a x y n es la parcial de u con respecto a y. Si ahora diferenciamos m parcialmente con respecto a y n parcialmente con respecto a x, tendremos entonces la derivada parcial de m con respecto a y como estamos derivando esta expresión también con respecto a y, entonces es la parcial con respecto a y de la parcial de u con respecto a x. Si derivamos parcialmente n con respecto a x, tendremos la parcial de n con respecto a x, y ahora estamos derivando esta parcial de u con respecto a y con respecto a x, por lo tanto escribimos la parcial con respecto a x de la parcial de u con respecto a y. Bien, eso nos lleva a que tenemos la segunda derivada de u, la segunda parcial de u con respecto a y con respecto a x, y la segunda parcial de u con respecto a x y con respecto a y. Nuestras famosas derivadas parciales cruzadas. Entonces tenemos que la parcial de m con respecto a y es igual a la derivada de la derivada, debe ser la segunda derivada de u, de la derivada parcial de y con la parcial en x. Y la parcial de n con respecto a x es la parcial de u, entonces dice la parcial de n con respecto a x es la segunda parcial de u de la parcial en x, de la parcial en y. Y sabemos por definición que estas derivadas son iguales en nuestro cálculo multivariable, entonces sabemos que la segunda parcial
la segunda derivada parcial de u de la parcial en y con respecto a x es igual a la segunda derivada de u de la parcial en x con la parcial en y. Esto nos dice entonces que la parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x. Entonces, la parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x. Y si las dos derivadas son iguales, nuestra ecuación diferencial es exacta. Esta es la condición única y suficiente. Esto nos dice que la ecuación diferencial es exacta. Y para resolver esa ecuación diferencial que es exacta, tendremos dos procedimientos. Primero un método integrando y otro método más sencillo, menos elaborado, por agrupación de términos. Entonces, de esta manera, recordemos, mi ecuación diferencial m de x más n de y es igual a 0, para la cual si es exacta, para ella debe existir una función u, función de xy, de la cual estos dos términos son su diferencial total. Entonces, el diferencial total de u es m de x más n de x, y de y. O de otra forma, el diferencial total es m de x más n de y. Ahora, por definición sabemos que el diferencial total es la parcial de u con respecto a x por el diferencial en x y la parcial de u con respecto a y por el diferencial en y. Entonces aquí tenemos ya la expresión m es la parcial de u con respecto a x y n es la parcial de u con respecto a y. Si derivamos esta expresión, esta con respecto a y, entonces tendremos la parcial de m con respecto a y es igual a la segunda derivada de u con respecto a y con respecto a x. Y si derivamos n con respecto a x, entonces esta expresión la estamos derivando parcialmente con respecto a x. Entonces la parcial de n con respecto a x va a ser la segunda derivada en u sobre la parcial en x por la parcial en y. O sea, la segunda parcial en u. Y por definición del cálculo multivariable sabemos que esas derivadas son iguales, por lo cual si la parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x, nuestra ecuación diferencial es exacta.